estás, Gustavo? Hola, un gusto hablar con ustedes. Por favor. Mejor que me llames Gustavo, o Ah, sea, y hacemos más coloquial la charla, más allá de que algunas cuestiones técnicas va a haber que introducir. A veces los abogados somos un poco pesados con esas cuestiones, pero a veces son indefectibles. sí, aparte porque yo te di toda una vuelta de cómo te iba a llamar y te dije, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Gustavo? O sea que Seguro. fue bastante simple la Tal resolución. cual, tal cual. A ver, Gustavo, y bueno, acá lo tenemos a Rodolfo Mingarini, que es el que más entiende de lo que menos entendemos. Juicio por jurado en la provincia de Santa Fe. Te voy a preguntar así, porque he leído tu nota, ¿qué opinás o qué opinión tenés acerca o de la ley o del juicio por jurado en general? A ver, en general yo soy un detractor del juicio por jurados. A mí me parece que es un sistema verdaderamente irracional. Es un sistema que se basa en tres o cuatro postulados ficcionales, falaces, y que ha servido históricamente para perpetuar situaciones de verdadera injusticia, como son el supremacismo racial, como es la imposición de la pena de muerte, como es la permisividad en cuestiones que hacen a la investigación y la represión del delito. Me refiero fundamentalmente a todo el arco sajón, ¿no es cierto? Empezando por el Reino Unido y fundamentalmente siguiendo por los Estados Unidos. No obstante que en Europa también hay en muchos países juicio por jurado. Yo he visto en Inglaterra, en Italia y en Estados Unidos. Mm, El juicio por jurados es una rémora que tiene más de 150 años, instituida digamos y proyectada universalmente a partir de 1787 con la Constitución americana, y que respondía no solo a otra época, sino a parámetros que regían la humanidad entera sumamente distintos. La esclavitud era legal cuando se instituyó el juicio mm, por jurado, por ejemplo. sí, sí. Entonces, es un sistema que está evidentemente reñido con todo lo que son las prácticas republicanas modernas o civilizadas, porque la república es precisamente eso, es saber qué pasa, res pública, Mm. en la publicidad y que el pueblo conozca de lo que se trata. La actividad del jurado al resolver es absolutamente sigilosa, resguardada. El jurado no solo puede resolver culpable o no culpable sin explicar por qué, sino que tiene vedado explicar las razones y los motivos por los cuales absuelve o condena. Y eso, entre otras cosas, desde 1994 en la República Argentina, viola la Constitución Nacional, las normas de fuente convencional internacional de protección de derechos humanos, como son el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto de Derechos Civiles, incorporados en la Constitución con el artículo 75, inciso 22, que consagran la posibilidad de revisar íntegramente un fallo condenatorio, Mm. revisar los argumentos jurídicos, revisar los hechos en los que se apoya una condena y fundamentalmente revisar la prueba y la manera en que se interpreta la prueba para arribar a una condena. Wow, se Todo me quemaron eso, los papeles acá. Claro, Rodolfo, sí. Gustavo, la verdad, yo lo venía por otro lado, estoy escuchando, claro, y alguien, Y eh, con fundamento, es más, voy tomando nota porque lo voy a tener que pensar de mucho nuevo. porque realmente yo veía en la situación en que está hoy la justicia tan aislada de la realidad, veía como un paso adelante la cuestión de que pares también juzguen un contexto. Pero esto que está diciendo Gustavo, no sé si querés hacer Claro, una aclaración. a ver, Gustavo dio dos o tres datos interesantes Mm, para los que no, por ahí no conocen. Nuestro sistema de derecho es el derecho del continente europeo, ¿sí? Que claro, tiene raíces del derecho romano. bien hecho. Cuando Roma llega a lo que ahora es Reino Unido, después se separa, el imperio vuelve y Deciden hacerse queda, protestantes. claro, no, no, pero mucho antes, Sí, queda sí, un sistema ahí como aislado, porque es una isla. bien. Y es cierto lo que dice Gustavo, por ejemplo, hay un, para que por ahí no ponernos tan Técnicos. técnicos,
pueden ver en las redes, en streaming, qué sé yo, hay una serie que se llama El Proceso, que es cómo funciona hoy el sistema con jurado, pero no un jurado de 12 en Italia, sino un jurado que los que estamos en el tema lo conocemos como escabinado o escandinavo. Es decir, van jueces legos con jueces técnicos. Ajá. ¿Y por ahí, Gustavo? ¿Por ahí cómo la ves? Por ahí por el lado que de una mixtura o que el juicio por jurado no quede en esa cuestión que vos mencionabas como la Asamblea de 1813, que lo plantea por primera vez, por lo menos en la Argentina, momento en que también está abolida la esclavitud, sí. Pero pregunto si habría alguna mixtura dentro de la posibilidad de que el jurado también pueda explicarlo o algo que se actualice de eso que está diciendo. Vos decís, no, jurado no hay cómo darle. No, a ver, primero aclaramos un punto que va a terminar resultando no menor. La Asamblea del año 13 no abolió la esclavitud. La Asamblea del año 13 instituyó la libertad de vientres. Es decir, todos los que nacían a partir de la sanción de la Asamblea eran libres. Pero hubo esclavos durante 40 años más. Lo que abolió la esclavitud en la República Argentina fue la sanción de la Constitución de 1853. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Los términos de legalidad y de justicia, obviamente que son mutables. Había penas instituidas por ley en la Europa medieval que implicaban no solo la muerte, sino la tortura previa. Claro. Cuando yo digo que el juicio por jurados es un sistema irracional, refiero a que se le está encomendando una función pública a una suerte de órgano creado sin legitimación y sin representatividad. Que los jurados representan a la sociedad es otra ficción, otra falacia más del sistema. A la sociedad la representan los diputados, los senadores, los concejales, es decir, los representantes son aquellos que el representado elige para que lo representen. El jurado deviene de un sorteo, de una situación absolutamente azarosa. Entonces, no es que yo hago la detracción de lo que se conoce como el poder ciudadano. Vos no crees en la gente. Claro, no es una cuestión elitista. No, yo no creo en la gente, pero no es porque una cuestión elitista. Sí. Es porque no puede ir acompasado el sistema de administración de justicia, el decir la justicia, de acuerdo al humor social. Y eso es lo que pasa en el juicio por jurado. La emocionalidad prima sobre la legalidad. Con el sistema que se quiere instituir en la provincia de Santa Fe, si el Senado le da media sanción, no sé si va a ocurrir, ya pasó 3 veces que no. O sea que no sé si va a ocurrir. Un jurado podría internamente deliberar y resolver que la ley aplicable a juicio de esos jurados deviene injusta y descartar la ley aplicable y condenar. Es decir, por ejemplo, el juez le puede explicar qué es lo que es el sistema de exclusión de prueba porque se ha colectado en forma ilegal. La policía entró subrepticiamente, encontró el revólver, pero no tenía orden de allanamiento ni se daban ninguno de los casos de excepción para allanar cuando no hay orden de allanamiento. Bien, el jurado puede decir, señores, pero era el arma. ¿Qué me importa si no había orden de allanamiento? El tipo agarró el arma y mató a la nena con 6 balazos. Lo tenemos que condenar y lo condenan. Y la Constitución dice que no se puede irrumpir en un domicilio sin orden de allanamiento, y la Constitución, los fallos de la Corte Interamericana, dice que no se puede fundar una condena en prueba colectada en forma ilegal. Pero ¿por qué yo caso la cuestión del juicio por jurado con todo un esquema de interpretación y de aplicación global del derecho penal, sobre todo en los Estados Unidos? Porque ha servido para perpetuar el supremacismo racial, la xenofobia, la pena de muerte y algunas pautas de funcionamiento, como por ejemplo, la Corte Americana ha dicho que la policía durante el interrogatorio le puede mentir al reo buscando información. La Corte Americana, en el caso Álvarez Machaín era un médico
que ayudaba a una banda de narcotraficantes a curar a los agentes de la DEA que secuestraban para que no murieran en la tortura y poder seguir interrogándolos. O sea, una situación absolutamente aberrante. Un comando norteamericano secuestró a Álvarez Machaín en México, lo llevó a territorio americano y quedó a disposición de la justicia porque tenía orden de captura internacional, pero la irrupción en territorio mexicano y la privación de libertad fue absolutamente ilegal. Cuando el caso llegó a la Corte, con el voto del juez Scalia, que era un juez conservador, puesto por Ronald Reagan, Scalia dijo, ¿estamos seguros que es la misma persona? Sí. ¿Estamos seguros que es la persona que trabajaba en estas prácticas? Sí. Bueno, resulta irrelevante la manera en que llegó a territorio americano. Se lo puede juzgar y será condenado o absuelto. Por supuesto, a Scalia, a Álvarez Machaín lo condenaron, ¿verdad? Claro, algo así como el caso Eichmann también acá, ¿no? Cuando bien lo llevan, claro. A ver, parecido, acá lo de Eichmann fue absolutamente de facto. Sí, sí, sí. Fue como dijo Frondizi, entró por la ventana, salió por la ventana. Pero esa corte americana fue la misma que en 1941, después del bombardeo de Pearl Harbor, el presidente Roosevelt sacó lo que sería en nuestro caso un decreto de necesidad de urgencia. O sea, se llama Executive Order, una orden ejecutiva, por la cual se instituyó un gueto en el estado de California para todos aquellos ciudadanos americanos descendientes de japoneses. Fueron encarcelados todos en un gueto después del bombardeo de Pearl Harbor. El tema llegó a la corte, el caso se llama Takae Endo, en 1942, y la corte dijo que, dado el caso que se había dado, que no violaba los derechos constitucionales, que por el hecho de ser descendientes de japoneses, aunque fueran ciudadanos americanos, tuvieran que soportar la situación en un gueto. Entonces, quiero decir, no es casual que en los Estados Unidos de América haya juicio por jurado. Primero, no es casual por el origen del sistema. Si uno repasa el preámbulo norteamericano, dice, we, the people of the United States, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Nuestro preámbulo, refritado 74, 75 años después, dice, nos los representantes, es decir, nosotros tenemos consagrado una democracia representativa, ni siquiera el germen de una democracia directa. Por eso digo que la situación de elección azarosa de los jurados de ninguna manera puede ser considerada que representan a la sociedad. Ahora, y te agrego, te agrego un obstante más, muy cortito, de carácter fáctico, que a lo mejor puede sonar antipático. Para instituir un sistema de administración de justicia, sobre todo de administración de justicia penal, por supuesto, uno no puede correrse de la Constitución, pero además tiene que tener un grado de aplicabilidad y de practicidad muy importante. El Estado provincial ha fallado en la protección de algunos testigos claves, en algunos casos claves. ¿Cómo va a ser el Estado santafesino para proteger a los jurados? Eso es lo que aparece permanentemente en el mensajero cuando tratamos el tema. Y la verdad que yo una cosa que le quisiera preguntar, ¿no? Porque yo, la verdad, venía con una idea. Me senté acá con una idea, chisteamos un poco con Gustavo y ahora es como que se dice, bueno, se me cierran a la cabeza de preguntas para ser correcto. Tal cual. ¿No? Yo pregunto a usted, por ejemplo, y a personas que tienen fundamentos fuertes, ¿no? O sea, se puede decir, no estoy de acuerdo, pero es fuerte, es duro, tenés que pensarlo, tenés que escucharlo de vuelta. ¿Lo han consultado, por ejemplo, para decir, bueno, a ver, también vamos a escuchar qué pasaría así? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Lo han consultado? O decir, venga, nos vamos a reunir acá los diputados, los senadores, nos interesa para no cometer un error. Yo, a ver, mi posición es conocida hace mucho tiempo. Claro, sí. Ahí yo refrité en Twitter un artículo que escribí en el año 2017, cuando el entonces gobernador Lifchi mandó el proyecto. Es muy parecido al que está actualmente,
Y yo llegué a hablar con él, con Miguel Lifchis, en una oportunidad, le hice una mención. Miguel Lifchis tenía un cariño muy particular por mi padre. Y nosotros, por supuesto, yo lo conocía hace muchísimos años. Yo alguna vez milité en el socialismo democrático y en el socialismo popular. Y me acuerdo que él había citado un caso en el proyecto de ley del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces me acuerdo que una vez, no me acuerdo si me lo crucé en la entrada de la Bolsa de Comercio, yo tengo mi estudio muy cerca. Bueno, la cuestión es que le dije, le digo, Miguel, le digo, mirá que el asunto que vos citaste en el proyecto viene a confirmar que acá no podría aplicarse. ¿Por qué? Porque él citaba un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en donde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decía que el sistema de juicio por jurado era compatible con el Convenio de Roma, que es la Convención de Derechos Humanos de Europa de 1950. Claro, el Convenio de Roma no prevé este derecho a la segunda instancia, no prevé este derecho a la revisión amplia que sí tiene la Convención Americana o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Sí, después he hablado con un montón de legisladores en privado, en confianza, de jueces. Muchos de ellos en privado te dicen que el juicio por jurado es una barbaridad, pero que públicamente, bueno, en fin, es situación que yo entiendo, situación que no comparto de ninguna manera. Yo tengo la suerte que no tengo una actividad política orgánica, me encanta la política, pero no me dedico a la política, me dedico a la profesión, me dedico a escribir, y a estudiar y a investigar, pero entonces es como que mi postura es libérrima y de acuerdo a mi ciencia y conciencia, como se decía a veces en los fallos. Rodolfo, Pero bueno, Sí, pero no hace falta que me Gustavo, consulten a mí. no, Yo no, lo que veo sí, necesario es que haya como una suerte de audiencia pública bien, en sí, donde claro. todo el mundo opine. Es decir, no está mal que todo el mundo opine, pero que opine. Después las decisiones las tienen que tomar quienes corresponden. Aparte, en la provincia de Santa Fe hay una situación muy particular, muy parecida a la cuestión de los fueros. La provincia tiene dos disposiciones en su constitución. Una que es el artículo 95, que dice que cualquier disposición de autoridad pública que no esté fundada es nula. Entonces, el veredicto de un jurado popular ejerciendo la punición que tiene el Estado como monopolio, y cuyo veredicto que no se conozca, esa decisión es nula. Y aparte, la Constitución dice que la Administración de Justicia está en cabeza de los jueces de la Corte y de los tribunales inferiores, de los jueces, dice, no de los tribunales o de los Claro. jurados. Entonces, a mí no me resultaría extraño que de acá, si se sanciona la ley en el Senado, cosa que habrá que verlo, no me resultaría extraño que la Corte Provincial declare inconstitucional una ley que instituya este diseño de administración de justicia penal. Gustavo, yo la otra vez estaba mirando, estaba investigando un poco. Córdoba no tiene el sistema que se quiere implementar acá. Tiene un sistema de 8 miembros del Tiene jurado. un sistema escabinado, Exacto. sí, ¿Qué pensás de pero a eso? ver, pero de todas maneras el veredicto en Córdoba, los fundamentos del veredicto tampoco se conocen. Ah, mirá. Porque esa es la Claro. característica del juicio por jurado, porque ¿cuál era la idea? Cuando hacían justicia, el verdulero, el carnicero, ¿cuál era la idea? Era que se conocieran cuál era la decisión, pero no por qué arribaban a ella. Eso les daba una suerte de blindaje, ¿no es cierto? Ahora, hoy en día, eso es el oscurantismo. Claro. Acabamos de cumplir 10 años de institución del nuevo sistema. Todo oral y público, todo abierto a la luz. El juez tiene que resolver ahí, mal, bien, regular, pero ahí. Muy bien. Las partes conocen la actividad investigativa de la Fiscalía, la defensa. Al revés, la Fiscalía de la defensa. Es decir, no puede haber sorpresa, no puede haber sigilo, no puede haber una prueba. Algunos integrantes del MP han cometido Sí, errores y horrores, lo pero hay, quiero pero decir, no está permitido. Claro. exacto, Claro. entonces, ahora la involución hacia un sistema en que ni siquiera se va a saber por qué decidieron lo que decidieron, qué prueba tuvieron en cuenta, si es que la tuvieron. Mirá, yo conozco un caso que ocurrió precisamente en Córdoba,
en donde se definió la cuestión por un sueño que había tenido un jurado. ¿En serio? Y que se lo comentó al resto, es lo que se llama el jurado estancado, estaban indecisos sí. en cómo resolver. Bueno, y un jurado comenta que la noche anterior había soñado que, supongamos, no, el cuchillo estaba abajo de la mesa, no estaba en el cajón. Ah, puede ser, y qué sé yo. Y la teoría del caso por la cual el jurado condenó devino de un sueño de uno de los jurados. Es decir, es jugar con fuego y nafta. Juzgando por un sueño sería. Claro. Juzgando por un sueño. El Una nuevo pesadilla. reality de Tinelli. Una pesadilla, realmente. Vos Qué sabés bárbaro. que sí, no, es verdad, la cabeza... No, yo tenía otras preguntas, Yo pero no las puedo hacer. No, yo sinceramente. tendría que decir, vamos a un corte Sí, de sí. 5 años, me pongo a Claro. pensar en lo que dijo. Claro. Si no, me dejó helado, la verdad. Gustavo, la verdad que te agradecemos mucho este contacto. Sí. Un gusto para mí. Y la verdad es que si es posible poder llamarte en otro momento, Nos Cuando encantaría. gusten. mañana, digo, porque también sos un abogado que ha intervenido en la causa Vicentín y Sí, sí. un abogado que ha intervenido activamente desde todo punto de vista, y es muy interesante por lo menos la opinión, porque bueno, nos quedamos solamente con eslogans de esta situación, que más que una causa, una situación social, política y económica de la provincia, que es Vicentín, y estaría bueno poder contar con tu visión Cuando desde ustedes adentro. quieran. Acabamos de acusar, los querellantes acabamos de Ah. acusar la semana pasada, así que cuando gusten, a mí me encanta hablar del tema y me encanta que la gente conozca el tema. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. ¿Eh? Un saludo, Dale. un saludo a Hasta todos. pronto. Lo despido como el doctor.